El mundo está loco, eso dicen algunos. Y sí, cuando analizamos este mundo parece que efectivamente está loco. Esta idea de la locura del mundo fue utilizada en una película en 1963. Stanley Kramer fue el diseñador, el creador, el que grabó esta interesante película que es una cómica épica de los Estados Unidos. Le cuento un poco sobre esta película. En una aparente, interminable y abrupta autopista en el desierto, conducen 8 automovilistas. Son comunes, corrientes, de diferente tipo, algunas parejas, un camionero. Repentinamente aparece un vehículo alocado en una carrera impresionante en medio de las curvas, adelantando a los otros vehículos, los sobrepasa a toda velocidad y finalmente cuando sobrepasa al último, lamentablemente se sale del camino y hace una pirueta extraordinaria, vuela por los aires y cae en un precipicio. Uno tras otro, los demás vehículos que él venía adelantando se detienen al ver la tragedia y varios de los choferes se bajan a ver el hombre y se encuentran que aunque el hombre sobrevivió, logró sobrevivir apenas el suficiente tiempo para contarle a los testigos sobre una revelación impresionante en medio de su accidentada situación. Les comparte algo que va a despertar en ellos la ambición por una riqueza fácil. Y esta situación va a cambiar totalmente sus planes de viaje y su vida, porque a la luz de la revelación ellos van a cambiar los planes que tenían y deciden seguir la pista o los indicios que este hombre les había planteado en sus últimos momentos antes de morir. Antes de fallecer, devela la existencia de un jugoso botín de nada más y nada menos que $350,000 en billetes, producto de un robo bancario que están escondidos en un lugar en Santa Rosita, California. Todos logran entender el mensaje que el hombre da antes de morir y cada uno se le despierta la ambición, la agresividad, la competitividad. Y tras duras negociaciones entre ellos, al final deciden cada uno ir por su cuenta en busca del dinero. Ahora, esto desata una carrera desenfrenada y desesperada por llegar primero a aquel lugar, a toda costa, por el medio que sea, y hacerse del botín, ya que el primero que llegue y lo encuentre va a ser el afortunado dueño. Claro, esto genera situaciones muy particulares, es una película cómica, por supuesto, y cada uno va a perder progresivamente su cordura, desarrollando una carrera de locos, locos de remate para llegar primero, tratando no solo de utilizar atajos para llegar antes que los demás, sino de perjudicarse mutuamente. Esto va a concluir, por supuesto, en una comedia tragedia. Todos terminan en el hospital accidentados y en una situación terrible. Bueno, la ambición por el dinero hace que cada uno de los participantes vaya rompiendo sus principios y poniendo su mundo y el mundo de cabeza. Esta es una parodia, por supuesto, de cómo la sociedad y la sociedad en ese momento norteamericana parecía loca. Parecía al revés, especialmente al ir detrás de la fantasía del enriquecimiento rápido y simple y sencillo.
haciendo que personas atropellen a las otras, le pasen por encima, no importando nada. Lo que interesa es el dinero fácil, aparentemente. Bueno, realmente, aunque es una película, esto creo que tiene un fundamento en la realidad. Parece que es una mala copia de las sociedades, no solo la norteamericana, de todas las sociedades humanas. Y sabe una cosa, el profeta Isaías levanta su voz contra este tipo de sociedad y ofrece una queja en las escrituras que viene directamente del corazón de Dios por una sociedad que da un fruto que Dios está rechazando. El texto de Isaías capítulo 5 que vamos a leer el día de hoy nos muestra 6 clamores de parte de Dios contra la sociedad judía del siglo VIII antes de Cristo. Una sociedad que parece más bien muy similar a la sociedad del siglo XXI. La sociedad que se aleja de Dios siempre hará locuras que al final le traerán consecuencias terribles. Escuchemos la primera queja del profeta a una sociedad, en primer lugar, materialista. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Y permítame ir leyendo el texto poco a poco. Vamos a leer los versículos 8 al versículo 10. Dice el profeta: ay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña, producirán un hato, y un homer de Sevilla producirá un efa. En cada uno de los textos que vamos a leer, vamos a encontrar 6 ayes, 6 clamores de parte del profeta que vienen directo del corazón de Dios contra esta sociedad. Y encontramos características que tipifican la sociedad de este siglo VIII, pero que si nosotros somos observadores, vamos a encontrar que también pueden hablar de nuestra sociedad. La primera queja es contra una sociedad materialista, una sociedad que lo único que le importa es tener más y más y más, tener mayores posesiones de los que ya tenían. Amaban las riquezas, acumulaban las riquezas y las propiedades. Había personas dentro de esta sociedad que no le importaba dejar a otros sin vivienda, sin terreno. Ellos acumulaban y tenían casas, y lo extraordinario de esto es que dice el texto que eran casas que nadie habitaba. Ellos sacaban a sus vecinos, posiblemente de una manera incorrecta, se apropiaban de sus propiedades, dejando a otras personas en miseria. Esto nos habla de la injusticia en que vivía esta sociedad. El resultado que van a tener, por supuesto, de acuerdo al texto, es perder todo lo que han acumulado, de tal manera que las casas que ellos habían preparado para ser habitadas iban a perderse totalmente. Y de manera particular nos habla de la siembra de ellos, porque no solo de casas se hablaba, sino terrenos para sembrar. Y los terrenos, a causa del juicio de Dios, no iban a cosechar lo que ellos habían planeado, porque la cosecha iba a ser el 10% de la semilla. Es decir, que si sembraban 100 semillas, apenas iban a tener 10 de ellas. Esto era una locura y un juicio que Dios traía sobre esta sociedad que se había vuelto materialista y que lo único que realmente les estaba importando eran las riquezas y las posesiones materiales. Parece que hoy sucede lo mismo. Algunos
están haciendo cosas muy similares, buscando lo material, la economía, las riquezas, los carros, sin importar nada, sin importar, con una frase costarricense, a quien le pasen por encima, sin importar si dejan a otros sin casa, sin propiedad, sin importarles si roban o abusan. El enfoque de la sociedad que critica Isaías es una sociedad que lo único que importa es lo material, pero realmente cuando hacemos una visión de la realidad que vivimos, parece que nuestra sociedad es una sociedad similar, donde el enfoque total es en las posesiones materiales. Tengo una pregunta, ¿pasará esto también con la iglesia? La sociedad que se aleja de Dios siempre va a hacer locuras que al final le traerán consecuencias terribles. Y es que esta sociedad del siglo VIII experimentó consecuencias terribles. Y es posible que nuestra sociedad ya esté empezando a tener las consecuencias a causa de un enfoque tan materialista. Ahora, no es la única queja que el profeta tiene, o más bien Dios a través del profeta, porque también no solo le reclama a una sociedad materialista, sino también reclama a una sociedad que se ha vuelto profundamente hedonista, en búsqueda del placer, en búsqueda del deseo propio. Veamos también lo que dicen los siguientes versículos, desde el 11 en adelante. Ay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor, y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tienen conocimiento. Sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, su fausto y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado, el varón será abatido, y humillados serán los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. Los corderos serán apacentados según su costumbre, y los extranjeros devorarán los campos desolados de los ricos. Esta era una sociedad que aparentemente había obtenido riqueza, que estaba en una buena posición económica para entonces dedicarse al disfrute y al placer. Bueno, aunque estamos viviendo una época difícil económicamente, seamos bien francos, ¿cuánto de nuestra sociedad que está económicamente estable de verdad no se dedica al placer, al hedonismo y al disfrute? Bueno, esto era esta sociedad, una sociedad donde habían fiestas que empezaban desde la mañana y hasta la noche sin parar, donde había música, donde había baile y donde se jactaban delante de Dios, donde decían, Dios no va a hacer nada, a Dios esto no le preocupa. Y a causa de esto es que viene el juicio de Dios. Su actitud era una búsqueda del placer a cualquier precio, no les importaba nada. Y me parece tan similar a la sociedad actual. La santidad de Dios se ofendía ante esto. Pero si antes se ofendía, ¿no se ofenderá también hoy cuando vivimos no solo una sociedad materialista donde lo único que importa es lo material, sino peor, más allá, dando un paso más alto, lo único que buscan para sí mismos es el placer y donde no importa el proyecto de Dios en esta tierra? Donde lo que importa soy yo, mi disfrute, mi
vida es lo primero, como dice un dicho, primero yo, después yo, y si queda campo también yo. U otro que escuché por ahí, primero mis dientes y luego mis parientes. Esta es la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad, donde lo único que importa es mi propia satisfacción o mi propio bien. No importa mis hijos, no importa si dejo hijos botados, no importa si me divorcio porque ya mi esposa no me agrada, ya no es tan bonita como cuando era joven, así que me busco una más joven porque ya no me hace sentir bien. ¿Cuántos matrimonios simplemente llegan al divorcio porque dice, es que ya yo no me siento bien, es que ya no estoy bien y yo tengo que estar bien? Y esto es la predicación de nuestro mundo. Lo que importa es que te sientas bien, y si te sientes bien, hazlo. Si te sientes bien, disfrútalo. Si te sientes bien, no importa. Y por eso muchas personas han caído en el abismo de las drogas y en el abismo de enfermedades, porque lo único que importaba era disfrutar ellos, sin importar si quebrantaban los propios valores que algunas veces predicaron o vivieron. Esta es la realidad de la sociedad del siglo VIII y parece realmente ser la sociedad, reflejo de la sociedad también del siglo XXI. Ahora, no solo era una sociedad materialista, era una sociedad hedonista, sino que dieron un paso más allá. Era una sociedad terriblemente cínica. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el cinismo es desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas que son vituperables, es impudencia, es una obscenidad descarada. Veamos lo que nos dice el texto seguidamente en el verso 18. ¡Ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta! Los cuales dicen, venga ya, apresure su obra y veamos. Acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Qué actitud sarcástica, qué desvergüenza y qué cinismo de esta sociedad. Eso es lo que pasaba. La idea que nos plantea el profeta cuando habla de iniquidad es posible, de acuerdo a algunos, que implicara a algunas personas yendo con sus ídolos por el centro de Jerusalén. Cuidado si no hasta cerca del templo, jalando sus imágenes y diciendo, a Dios, que Dios nos juzgue, a ver qué, que Dios haga algo. Esta era la actitud, era un cinismo. A mí no me importa lo que Dios piense, a mí no me importa lo que diga la ley, a mí no me importa lo que haya en ese templo. Últimamente yo voy a seguir mi vida. Notan que es un aumento de mal y mal y mal. Pero vengamos a nuestra sociedad. ¿No es eso lo que está pasando el día de hoy? No solamente hay materialismo, no solo hay hedonismo en la sociedad, sino que hay un terrible cinismo de nuestra sociedad, valga la redundancia. Parece que la actitud de muchos es con respecto a su pecado flagrante, es más bien no ocultarlo, sino sacarlo por las redes sociales. Vean el pecado que estoy cometiendo, vean que Dios haga algo, ¿qué le importa a la sociedad? Yo soy así. Y esto es lo que está pasando, más bien tratando de evidenciar el pecado. Cosas que antes eran vergonzosas, hoy más bien se publican cínicamente. Cuando una sociedad empieza a defender los pecados flagrantes como si fueran adecuados, cuando los lugares sagrados son ofendidos, es impresionante los que algunas personas favorecedores de ciertas ideologías han hecho. Si bien es cierto, yo soy evangélico y me veo dentro de este mundo, fue ofensivo ver cómo algunas personas llegaron a iglesias católicas en España y defecaron en las iglesias, se orinaron ahí. ¿Qué nos dice esto de la sociedad? ¿Qué nos dice esto?
y lo llaman una protesta adecuada. Lo dicen que eso es su derecho a hacer estas cosas. ¿No le parece algo terriblemente cínico? Cuando hacen exhibicionismo, cuando hacen ciertas marchas y salen desnudos o semidesnudos públicamente. ¿Lo notan? El cinismo de nuestra sociedad, y hasta se publican las noticias como si fuera la gran cosa. Algo está pasando con nuestras sociedades. Parece que más bien nos ufanamos de nuestros pecados y los evidenciamos, los pecados sociales, como si fuera algo muy positivo. Cuando una sociedad empieza a defender el pecado como que es correcto, algo está pasando. La sociedad que se aleja de Dios siempre va a hacer locuras que al final le traerán consecuencias terribles. Ahora, cuando nos volvemos cínicos, empezamos a creer que nuestra verdad o nuestra perspectiva, es la verdad. Y entonces caemos en el relativismo. Y Dios reclama a una sociedad relativista del siglo VIII antes de Cristo a través del profeta. Escuchemos esta voz, este clamor, este gemido que nos presenta el libro de Isaías. Y dice: ¡ay! ¡Ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El profeta reclama la inversión de valores que hay en la sociedad. Cada uno acomodaba su perspectiva y la definía como verdad. Y decían, si hay algo era oscuro, decían, esto es luz. Si hay algo es verde y se le ocurría decir que era rojo, decían, es rojo porque es mi verdad. Y a lo que era dulce le decían amargo, a lo que era amargo lo decían dulce. Pero sobre todo a lo que era malo le decían bueno, y a lo que era bueno le decían malo. Esos eran los valores que estaba ofreciendo la sociedad del siglo VIII, a la cual le predicaba el profeta Isaías. Los valores de su mundo estaban al revés, estaban totalmente tergiversados. Al contrario, sus definiciones de lo correcto y correcto estaban trastornadas. ¿No le parece que está hablando de nuestra sociedad, o que nuestras sociedades son similares, donde todos los conceptos vitales están siendo trastornados? La ideología de género, el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, etc. ¿No le parece algo común al reclamo del profeta? Si en un desfile salen personas desnudas el día de hoy, es libre expresión. Pero si hay una marcha a favor de la vida o de los valores tradicionales, nosotros somos homofóbicos, nosotros estamos atacando a las minorías. Hay algo extraño en todo esto, ¿no le parece? El aborto ¿es un derecho o se volvió un derecho o quieren volverlo un derecho sobre el cuerpo de la mujer? Pero ¿dónde está el derecho del niño que está en el vientre? ¿Dónde está el derecho de ese bebé? Él no tiene derechos, ya no es persona solo porque no ha nacido, pero esta es la realidad. Aquí algunas cosas se disfrazan de derechos, pero también los derechos están siendo quebrantados y están siendo dañados. Es que la sociedad que se aleja de Dios siempre hace locuras que al final le traerán consecuencias terribles. Y una sociedad que llega a este tipo de relativismo es una sociedad que se hace arrogante. Y esta sociedad del siglo VIII también fue una sociedad arrogante. Escuchemos la queja del profeta, el ay del profeta en el verso 21. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos.
El libro de Proverbios citaba o rezaba: no seas sabio en tu propia opinión. Pero esta sociedad es sabia en su propia opinión, se ha vuelto arrogante, cree que su verdad es la verdad y ha decidido desechar a Dios y desechar la verdad de Dios. Esto es lo que pasaba en el siglo VIII. Creían ser más sabios que Dios. Una vez más, ¿no le suena similar a nuestra sociedad? Se puede hablar de ideología de género, pero no se puede hablar de Dios. Algunos están tratando, como se ha hecho en otros países, de que ya no se hable de Dios en las escuelas, porque queremos una sociedad que sea totalmente laica. Vamos a ver, pensemos un poco. ¿Cuántos están tratando de que ya no se hable de religión en las escuelas? Y sinceramente muchos evangélicos, aún en la ignorancia, estamos a favor de eso. O han estado a favor, porque yo no lo estoy. Y si usted ve los planes de curso, realmente no se está hablando de la religión que se hablaba hace mucho tiempo. Hoy más está enfocado en valores, pero es que cada día se está tratando de socavar los valores de la familia y que han establecido fundamentos de la sociedad. Algo está mal. Nos estamos volviendo sabios en nuestra propia opinión. Nos estamos volviendo una sociedad arrogante, igual que la sociedad del siglo VIII antes de Cristo. Buscamos maneras cada vez más creativas de ser más arrogantes delante de Dios, porque el ser humano se siente el rey del universo. Por lo menos, si no del universo, de su propio universo, y ha sacado a Dios de su trono. Ahora, del trono de su corazón, pero del trono del universo no pueden sacar a Dios. La sociedad que se aleja de Dios, hermanos amados, siempre ha hecho locuras que al final le traerán terribles consecuencias. Por último, esta sociedad a la cual le predica el profeta Isaías es una sociedad ebria de la injusticia, donde sus líderes están ebrios de poder y ebrios de injusticia. Veamos lo que dice el versículo 22 y versículo 23 del capítulo 5 de Isaías. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que por soborno declaran al justo culpable y al justo le quitan su derecho. Ay de los que son valientes con un whisky entre ceja y cejas. Ay de los que son valientes para mezclar un tequila con un whisky. Dice, yo lo puedo hacer. ¿No les suena común esto? Lo que algunos llaman cócteles de droga, y que llenos de eso se hace cualquier injusticia. ¿Sabe qué es lo peor de esta sociedad? Que dice que algunos que estaban puestos por jueces y líderes eran los primeros a hacer eso. Y ellos, en medio de su embriaguez, su borrachera de poder, entonces no les importaba recibir soborno para declarar justo al culpable y robarle al inocente su derecho, al justo su derecho. Creo que es terrible ver cuando uno se da cuenta por las noticias que injusticias se han hecho, que se han tapado cosas terribles solo porque había poder económico, que se influyó de ciertas maneras en el gobierno, en la política, en la economía. Vivimos tiempos, en este momento, donde no importa oprimir al pobre, donde no importa cobrar más, donde no importa
si algunos se están quedando en la miseria o sin trabajo, no importa eso. Lo que importa es salvar los grandes capitales. Qué terrible. Una vez más digo, me suena como que Isaías no está profetizando en el siglo VIII, parece que está profetizando en el siglo XXI. Y es que la sociedad que se aleja de Dios siempre va a hacer locuras, que al final le traerán terribles consecuencias. Le he hablado de 6 cosas que ofendían la santidad de Dios en el pueblo de Israel, o en el pueblo de Judá más específicamente. Era una sociedad materialista, hedonista, cínica, relativista, arrogante y ebria de poder. Cuando leo el texto, pienso en nuestra sociedad en el siglo XXI. No la del siglo VIII antes de Cristo. Me parece nuestra sociedad, una sociedad que se aleja de Dios y cada día hace más locuras, pero que al final posiblemente nos traerá terribles consecuencias. Los niños sin padres, hogares destruidos, los femicidios, las muertes infantiles, el dolor producido por las drogas y todas las consecuencias asociadas, el aborto y su negocio. Todo esto me recuerda la voz del profeta. La injusticia parece andar por las calles. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La iglesia debe ser luz en las tinieblas, la sal de la tierra. Debemos levantar una voz profética. Debemos mostrar valores en medio de esta sociedad corrupta que sean diferentes a los que se proclaman. Debemos mostrar el camino cuando la sociedad esté cosechando lo que ha sembrado. Pero podremos hacerlo si nos dejamos engatusar, si nos dejamos embaucar por lo que el mundo nos ofrece. Hoy digo, ¡ay! ¡Ay por lo que viene para una sociedad que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo! Recuerda que la sociedad que se aleja de Dios siempre hará locuras y que al final le traerán consecuencias. Le animo a meditar. Si usted es miembro de una iglesia, a hacer luz en medio de las tinieblas. Y si usted escucha este sermón por primera vez y usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, le desafío a no vivir de acuerdo a los valores que nos ofrece este mundo, porque al final sus locuras traerán consecuencias. Es tiempo de volver a otro camino, reflexionar y cambiar nuestro destino. Le ha hablado el pastor Josué Brenes. Que Dios le bendiga.